Cuando termine el video, ustedes podrán comenzar a hablar. Cuando termine el video, ustedes podrán comenzar a hablar. La Red de Estudios Afrocentroamericanos, REAC, es una organización sin fines de lucro que aspira a entretejer los saberes y conocimientos de la academia con las organizaciones y comunidades afrodescendientes de Centroamérica. La Red de Estudios Afrocentroamericanos, REAC, es una organización sin fines de lucro que aspira a entretejer los saberes promueve este tejido para generar acciones con las organizaciones y comunidades afrodescendientes de Centroamérica. REAC es una organización sin fines de que aspira entre la red promueve este tejido para generar acciones con las organizaciones y comunidades afrodescendientes. La red de estudios afrodescendientes es una organización solidaria que aspira entre la red promueve este tejido para generar acciones con las organizaciones y organizaciones afrodescendientes. El primer encuentro se realizó en noviembre del 2015 en la sede de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Fue en agosto del 2017 que se llevaron a cabo las segundas jornadas. Esta vez fue la anfitriona la sede Pacífico de la Universidad de Costa Rica, a través de la Cátedra de Estudios de África y el Caribe. Las terceras jornadas se realizaron en Roatán, Honduras, en noviembre del 2019. La organización estuvo a cargo del colectivo Mujeres Artesanas de Roatán, MAR, y la Universidad Nacional Autónoma de México. Participaron más de 12 organizaciones afrocentroamericanas como ponentes, siendo los sujetos protagónicos del evento. Actualmente se organizan foros virtuales y los conocimientos de las y los académicos afrodescendientes se difunden en publicaciones científicas. Estamos enfocados a coadyuvar con las organizaciones y comunidades afrodescendientes de Centroamérica. En este sentido, la REAC están organizando las cuartas Jornadas Internacionales de Estudios Afrocentroamericanos. Nos vemos en Panamá. Buenas tardes o buenas noches, según donde nos estén sintonizando. Mi nombre es Sharon Pringle Félix y le voy a estar acompañando como moderadora del conversatorio y lanzamiento de la cuarta Jornada Internacional de Estudios Afrocentroamericanos. La Red de Estudios Afrocentroamericanos, el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad PUIC de la UNAM, y las organizaciones que conforman el Comité Interno de Panamá de la Cuarta Jornada Internacional de Estudios Afrocentroamericanos, a realizarse en Ciudad Panamá en mayo de 2023, le damos la más cordial bienvenida. Recordamos que este evento se está transmitiendo por el canal de YouTube del PUIC de UNAM. Para iniciar, enseguida damos paso a las figuras que estarán en esta parte de la presentación del evento. Llamamos a la doctora Carolina Sánchez. Ella es secretaria académica del PUIC de la UNAM, doctora y maestra en antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Fue investigadora del Instituto Nacional Indigenista y consultora del PNUD. Actualmente es coordinadora del Seminario Migración Indígena, miembro de la Asociación de Antropólogos Iberoamericanos en Red y de la Red de Investigadores sobre Familia. También es docente del curso colectivo México Nación Multicultural, imparte la sesión Migración Indígena en 10 planteles de la UNAM y es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es licenciada en Antropología. Sus principales líneas de investigación son pueblos indígenas, interculturalidad, diversidad cultural, migración indígena, identidad y territorio. Ha sido distinguida con mención honorífica por 3 de sus investigaciones. Entre sus publicaciones destacan 5 libros como coordinadora: Estado del Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indígenas de Guerrero, Chiapas y Michoacán. Bienvenida, doctora. Buenas tardes.
Es un honor para el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM participar en este conversatorio en coordinación con la Red de Estudios Afrocentroamericanos, a través del cual se prepara el escenario para la edición número 4 de la Jornada Internacional de Estudios Afrocentroamericanos, que, como ya se mencionó, habrá de celebrarse el próximo año en la ciudad de Panamá. Es importante señalar que a través de la coordinación y realización de estos eventos, la Red de Estudios Afrocentroamericanos y el programa universitario coadyuvan en las acciones contempladas en el decenio de las y los afrodescendientes en las Américas, en tanto que se fomenta una mayor conciencia de la situación que afrontan esta población en nuestro continente y en este caso en Centroamérica, para garantizar su plena participación en la vida social, económica y política, además de promover un mayor conocimiento y respeto a la diversidad cultural, al patrimonio, a la cultura afrodescendiente y a sus aportes al desarrollo de la sociedad. Queremos agradecer la participación de las personas convocadas a este conversatorio, así como al público que seguirá a través del canal de YouTube el desarrollo y los resultados de este evento. Estamos seguros que los diferentes temas que se abordarán por las y los participantes de Panamá, Honduras, El Salvador, México, representarán una valiosa aportación a los trabajos que se realicen el próximo año en Panamá. En el caso del PUIC, con el trabajo conjunto que hoy se realizará, se da cumplimiento a uno de los objetivos que se le ha asignado en la UNAM, la promoción de mecanismos transversales de vinculación con universidades, instituciones gubernamentales, organismos internacionales, organizaciones sociales, investigadores y comunidades para la concreción de proyectos colectivos que amplíen el campo del saber y contribuyan al desarrollo integral de los sectores más desfavorecidos de las sociedades pluriculturales. Muchas gracias. Gracias, doctora, bienvenida. Acto seguido desde Panamá estará Cecilia Moreno. Ella es coordinadora general de la Cuarta Jornada Internacional de Estudios Afrocentroamericanos. Cecilia es licenciada en Sociología con maestría en Comunicación Corporativa, es especialista en género, asuntos étnicos, indígenas y afrodescendientes. Fue docente de la Universidad de Panamá de 1982 a 1997. Consultora especialista en asuntos de género, indígenas y afrodescendientes. Bienvenida, Cecilia. El micrófono está apagado. Daré 2 toques ahora para poder abrir el micrófono. Sí, muy buenas noches a todos y todas. Es un gran honor para nosotros acá en Panamá tener esta dicha, pues, de poder realizar un evento tan importante como es la Cuarta Jornada de Estudios Afrocentroamericanos, y que estamos muy complacidos, pues, que se nos haya dado esta oportunidad. Y justamente un día como hoy queremos hacer ese lanzamiento tan importante, de manera que para todas las personas, a todas las comunidades, a todos los países, porque deseamos que haya una buena acogida de tanto de investigadores como de representantes de la sociedad civil, para que se puedan unir a este esfuerzo, a esta iniciativa que se da prácticamente en nuestro país por primera vez, pero ya es una tradición en Centroamérica y queremos que esta tradición se continúe y se siga fortaleciendo. Esta noche, bueno, haremos la presentación a través del panel de distintos temas. Sin embargo, quiero comentarles que para nosotros esta jornada tiene uno de los principales objetivos. Para nosotros es fomentar lo que es la investigación sobre la realidad que vivimos los pueblos afrodescendientes afrocentroamericanos. Y también, por otra parte, quisiéramos lograr una mayor participación
de las distintas organizaciones afrocentroamericanas y de manera muy particular a la juventud, a los estudiantes y a los académicos, y crear en ellos esa motivación que les permita seguir trabajando dentro de su centro de estudio también esta temática. Es realmente importante que como afrodescendientes le demos la mejor acogida a este esfuerzo para que sea en el 2023 un éxito. La jornada está prevista para llevarse a cabo del 3 al 7 de mayo del 2023. Y en ese interín vamos a estar llevando a cabo diferentes actividades para no perder la visión que queremos hacia el 2023. Para ello también vamos a llevar a cabo un simposio regional e internacional para invitar también a investigadores para que hagan presentaciones de sus documentos. Panamá realmente está muy motivada. Hemos involucrado para participar en este esfuerzo a los académicos, a la Universidad de Panamá. También está participando Universidad de Honduras. Tenemos invitadas también docentes de la Universidad de Costa Rica. Y estamos también viendo la posibilidad de involucrar a Nicaragua, Belice y Guatemala. Por lo tanto, va a ser un evento intergeneracional que nos va a permitir a nosotros proyectarnos a toda la comunidad, y ojalá que esto se vaya trascendiendo aún más a toda la región latinoamericana. Queremos agradecerle a la REAC, a la Red de Estudios Afrocentroamericanos, que fue quien nos dio a nosotros esta oportunidad y quien ha estado liderizando este proceso a lo largo desde el 2015 hasta la fecha, y que nosotros con mucho gusto hemos acogido. Igualmente al doctor Pablo, a Pablo Vicenteño, a la doctora Carolina Sánchez, también agradecerle su apoyo de parte del departamento, de manera que podamos unir esas fuerzas, y a todas las personas que de una u otra forma se han vinculado al comité organizador, tanto nacionales como internacionales, para que podamos cada día ir sumando a más personas y lograr pues que esta jornada llegue a lograr sus objetivos. Estamos convencidos de que así será, y agradecerles a ustedes que van a tener una gran acogida aquí en Panamá y les va a ir muy bien, les va a encantar. Queremos que todos puedan llegar presencialmente, no solamente virtualmente, porque estamos también considerando la posibilidad de que el evento se lleve a cabo virtualmente, pero lo que queremos es que todos estén con nosotros, apoyándonos en el esfuerzo y sigan participando. Muchas gracias, ya me pasé la hora. Gracias, Cecilia, y como bien dices, desde ya les esperamos en Panamá en esa cuarta jornada. Y bueno, para finalizar esta parte de presentación, volvemos a México con Juan Pablo Peña Vicenteño. Él es secretario de la Red de Estudios Afrocentroamericanos. Es historiador, maestro y candidato a doctor del posgrado en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es investigador y subcoordinador del proyecto Afroamérica, la tercera raíz del programa PUIC. Sus líneas de investigación son el comercio de esclavizados de origen africano en la Mar del Sur durante la época colonial y la afroindianidad en América Latina, con énfasis en Centroamérica. Del 2008 al 2017 fue profesor facilitador de la Universidad de los Pueblos del Sur, en el estado de Guerrero, y de la Universidad Intercultural de los Pueblos de la Costa en Oaxaca. Desde 2006 es profesor en la Cátedra México, Nación Multicultural del PUIC-UNAM, y miembro fundador de la REAC a partir del 2002. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, Sharon, por esta presentación. Bueno, pues buenas tardes a todas y todos por estar con nosotros escuchándonos, recordándoles que estamos en las redes sociales del YouTube a través del PUIC-UNAM, y donde también pueden hacer sus comentarios, sugerencias, críticas, pero sobre todo preguntas que va a incitar este panel al que va a seguir adelante. Bueno, finalmente el proyecto Afroamérica, la tercera raíz del PUIC-UNAM, tiene entre muchos de sus objetivos trabajar en colaboración no solamente con la academia, sino con las organizaciones afrodescendientes de México, Centroamérica,
América Latina y el Caribe. Nuestro trabajo ha llevado a que conjuntemos esta red de estudios afrocentroamericanos para conformar otra forma de hacer academia, una academia que vaya de manera horizontal, de la mano, caminando con los procesos que las propias comunidades y pueblos afromexicanos de América Latina y el Caribe están generando. En ese sentido, nos sumamos a los esfuerzos que tiene que hacer, que está haciendo la ONU con el decenio de la población afrodescendiente del 2000, que inició en el 2012 y termina en el 2024, en donde tenemos que hacer algunas propuestas, inclusive metodologías, para empezar a conformar esta otra forma de relacionarnos entre la academia y las organizaciones. También una de las tareas sustantivas, no solamente del proyecto Alfamérica, del PUIC UNAM, sino de la UNAM, es crear esta vinculación comunitaria, principalmente, para que a través de esta conformación y trabajos colectivos comencemos a gestar esto que se llama la investigación acción participante. ¿Qué es esto? Es trabajar de la mano en el territorio, con las comunidades, en sus casas, en sus espacios, en sus foros, para que la investigación tenga estas justificaciones y estos objetivos que emanen de las problemáticas que las comunidades afrodescendientes están proponiendo, para que así la academia tenga una visión mucho más amplia y no se quede solo en el escritorio. Y finalmente, una de las tareas y los retos que tenemos como dentro del proyecto Afroamérica de la UNAM, de la REAC y de todo lo que estamos conformando este equipo de trabajo para llevar a cabo las cuartas jornadas en Panamá 2023, es conformar una historia para desde los pueblos afrodescendientes, una historia que recoja esas otras formas, esas otras miradas, y bueno, creemos que ese es un reto que nos hemos puesto y vamos a tratar de ir conjuntando esas historias, así en plural, para que el pueblo afrodescendiente se conozca y se reconozca esta labor. Y bueno, sin más, quiero agradecer al etnólogo José del Val, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, por darnos este espacio, a la secretaria académica, la doctora Carolina Sánchez, a Cecilia Moreno y todas las organizaciones que están en el logo que ustedes ya vieron, para que, agradecerles sobre todo que hayan escuchado a la red de estudios afrocentroamericanos, y no me queda más que decir que en el 2019, antes de la pandemia, tuvimos la reunión en Roatán. Ahí hubo varios compromisos que asumimos como universidad, que asumimos como red, en el cual era llevar las voces, abrir los espacios de la academia a las y los afrodescendientes, intelectuales y no intelectuales, para que esos saberes y conocimientos se integren en las currículas que están dando en la universidad. Creemos que esos esfuerzos se están llevando a cabo para que cada vez más las y los afrodescendientes sean parte de la academia, de los espacios universitarios, y que las y los estudiantes y jóvenes tengan mayor conocimiento de las historias, de las vidas y de las situaciones en las que se están encaminando y los proyectos en los que están encaminando las poblaciones y comunidades y pueblos afrodescendientes de América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Y bueno, ya hemos escuchado esta primera ronda de presentación. Queremos decirle a la sala que las Jornadas Internacionales de Estudios Afrocentroamericanos tienen el propósito de fortalecer vínculos y redes entre la academia y las organizaciones afrocentroamericanas. La finalidad es contribuir a otorgar visibilidad a las poblaciones afrodescendientes y buscar mecanismos para luchar por su reconocimiento histórico, social, político, cultural y epistémico. Entonces, este evento esta parte del evento es un abrebocas a esta cita que tendremos en Panamá el próximo año. Y para iniciar esta conversa que nos introduce a esta cuarta jornada, presentamos a los y las protagonistas, quienes participarán en 3 rondas de preguntas y respuestas. Les recordamos que cada uno y una tendrán solamente 5 minutos cronometrados en cada ronda, siguiendo el orden en que son presentados. Y las preguntas, bueno, tendrán también sus reacciones en el canal de YouTube, así que si usted nos está siguiendo allí, nos pone las preguntas que van a estar siendo absorbidas por un equipo que nos los va a presentar y van a ser respondidas acá. Este panel iniciará en Panamá con Leticia Thomas, ¿verdad? Leticia Thomas es PhD, es sociolingüista, investigadora, historiadora y escritora de temas sobre la identidad cultural y características sociales y lingüísticas de los afrolatinos.
Es autora del Diccionario del Inglés Panameño, ha sido catedrática en la Universidad de la Ciudad de Nueva York y supervisora de programas de idiomas en escuelas públicas del estado de Nueva York. Seguidamente estará desde México Sael Silva Cisneros. Es eso que dicen que es afromexicano, aunque también le han dicho negro. Estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero y ahora es abogado comunitario e integrante del equipo del área jurídica del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en el estado de Guerrero. Nacido y criado en el Palenque de Coyotepec, actual municipio de San Nicolás en Guerrero. Su línea de investigación es los sistemas normativos propios afromexicanos para la elección de autoridades comunitarias en la Costa Chica de Guerrero, México. Actualmente es subdelegado estatal de la organización Jóvenes por los Derechos Humanos. Por Honduras estará Dixon Noel Morales López, licenciado en Recursos Naturales y Ambiente y defensor de los bienes naturales, maestro de educación primaria, consultor independiente, comunicador social. Es vicepresidente de la Junta Directiva Central de ODECO, director de la radio comunitaria, miembro de la directiva de esta Asociación de Medios Comunitarios de Honduras, egresado de la Escuela de Formación de Líderes en Derechos Humanos de la ODECO. También ha realizado varias publicaciones en revistas científicas. Y finalmente en este panel estará desde El Salvador, presidenta de la Red de Estudios Afrocentroamericanos, Marielba Herrera. Mariela Herrera Reina es coordinadora académica de la 4ª Jornada de Estudios Afrocentroamericanos, antropóloga afrosalvadoreña, docente universitaria y consultora cultural. Ha investigado, publicado libros y artículos sobre religiosidad popular, identidades de pueblos indígenas y afrodescendientes en El Salvador, en diferentes espacios latinoamericanos. Entre sus investigaciones realizadas están elementos afrodescendientes en la religiosidad popular, el caso de San Benito de Palermo en el oriente del Salvador, imaginarios y discursos de la herencia afrodescendiente en San Alejo, la Unión El Salvador, de africanías y expresiones culturales afroindígenas en El Salvador, e investigaciones del culto a Santa Ifigenia y al Cristo Negro en El Salvador. Actualmente es la presidenta y fundadora de la Red de Estudios Afrocentroamericanos, que trabaja en conjunto con las poblaciones de afrodescendientes de la región centroamericana. Es un panel de lujo. Entonces vamos a partir diciendo que el diseño es una plataforma singular que destaca la importante contribución de los afrodescendientes a todas las sociedades y promueve medidas concretas para poner fin a la discriminación y fomentar la plena inclusión de nuestros pueblos. Es así que promover un mayor conocimiento y respeto a la diversidad de la herencia y la cultura de los y las afrodescendientes y de nuestra contribución al desarrollo de las sociedades es crucial e imperante y nos genera esta primera interrogante. ¿Cómo se perciben los reconocimientos, llámense estadísticos, históricos y constitucionales, de las comunidades y pueblos afrodescendientes en su país? Comenzamos con Leticia Thomas. 5 minutos. Bueno, representando Panamá. Cuando escucho la palabra reconocimiento, lo primero que viene a mi mente es el autorreconocimiento, o sea, nuestra identidad, quiénes somos. En Panamá apenas estamos empezando a autoidentificarnos como afrodescendientes. En el censo de población que se llevó a cabo en el 2010, solamente 9,2% de la población se identificó afrodescendiente. Pero en preparación para el censo que debió realizarse en el 2020, las encuestas de hogares realizadas reflejaron un crecimiento marcando el 24,3% de afrodescendencia, un poquito de progreso. La pregunta expresada en las encuestas de hogares para ese censo que debió haberse llevado en el 2020, que logró incrementar la autoidentificación, fue
¿Se considera usted afropanameño, afrodescendiente, moreno, negro, afrocolonial, afroantillano u otro grupo afrodescendiente? Y con esta pregunta parece que vamos a lograr una mayor representación. Pese a que Panamá es un país multiétnico y pluricultural, no fue hasta el año 2000 que se declara el 30 de mayo de cada año como el Día Cívico y de conmemoración a la etnia negra. Este año celebramos 22 años y la celebración en las comunidades se extiende ya durante todo el mes de mayo. Por otra parte, históricamente, Panamá es y siempre ha sido un punto de articulación importante, un centro de actividad comercial. Pero por esta misma situación geográfica, Panamá fue el punto que sirvió como centro de almacenamiento, distribución, transporte de seres humanos provenientes de África para su venta y explotación en Panamá, al igual que en otros países de América. Hoy los africanos en Panamá somos afrodescendientes coloniales y afrodescendientes antillanos. La presencia de afropanameños se extiende a través de todo el país. Pero la gran mayoría de los afrodescendientes de Panamá son los denominados afrocoloniales, que son los primeros en marcar con su presencia el istmo. Los afrocoloniales construyeron la arquitectura emblemática de la República de Panamá. Son los que nos legaron nuestros trajes típicos, las danzas folclóricas. Por los afrocoloniales es que somos Panamá, el país de los negros Congo, los descendientes de los cimarrones que han logrado mantener su cultura, una cultura que reivindica el espíritu de lucha del negro esclavizado y rebelde. Ya en noviembre del año 2018, la UNESCO declara las expresiones rituales y festivas de la cultura Congo como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. En Panamá también somos el país de la cultura afroantillana, por nuestra historia relacionada con las islas anglo y francoparlantes del Caribe. En Panamá se da el caso de la cultura afroantillana existente tanto en el área del Pacífico como en el Atlántico, a diferencia de otros países de Centroamérica como Honduras, Nicaragua y Costa Rica, donde estas poblaciones radican en el litoral atlántico. Somos el país de los afroantillanos que llegaron de diversas islas, de los jamaicanos que llegaron para trabajar las tierras de Boca del Toro desde el siglo XIX y luego llegaron a Panamá y Colón en el año 1850 para la construcción del ferrocarril interoceánico. Mucho antes de la llegada de las oleadas de múltiples islas caribeñas en 1880 y 1904 para los dos esfuerzos de la construcción del Canal de Panamá. Soy sociolingüista y no se me escapa que en Panamá nuestra africanidad también se ve reflejada en el lenguaje. Hay una gran cantidad de ríos y pueblos que llevan nombres africanos, aunque de manera general la población no lo reconoce. También hemos mantenido influencias africanas tanto en el español vernáculo de Panamá como en el inglés criollo, que habla un segmento de nuestra población. Eso es Afropanamá. Justito en los 5 minutos, profesora, gracias. Seguimos con Sael. La misma pregunta. Bueno, muchas gracias por la invitación al doctor Juan Pablo Peña Vicenteño. Es un gusto para mí compartir este conversatorio de experiencias comunitarias. Bueno, yo quiero hablar desde la pregunta, yo lo que se me imagina es lucha, porque el pueblo afrodescendiente en México ha sido un pueblo lleno de esperanza, lleno de esas ganas de vivir su vida libre, porque para iniciar, quiero citar un ejemplo que en la época de la llegada de los españoles, pues llegó junto con los españoles un afrodescendiente llamado Juan Garrido, quien llegó como un hombre libre. Sin embargo, nos trajo a los demás hermanos
esclavizarnos. ¿Por qué? Porque necesitaban jornaleros para cosechar la tierra, para dominar las vacas, los burros, los chivos y todas esas cuestiones agrícolas. Y desde ahí pues nace ese cimarronaje, debido a que eran poblaciones libres y habían perdido su identidad al traerlos, a suplantarlos a este país. Y lo importante de todo eso de que hubo gente que desde la época de la colonia se rebeló contra la corona española. Por ejemplo, tenemos el caso de Yanga, quien fundó una ciudad conocida actualmente como Yanga, Veracruz, en el estado de Veracruz, la primera ciudad de Palenque de negros reconocida por los españoles, quienes no podían acercarse debido a las estrategias de Yanga, porque pues debido a esa marginación, a ese sometimiento, pues lucharon y se convirtieron en cimarrones y formaban estos grandes palenques. Y puedo abarcar lo que pues ha sido una historia de lucha. Hasta puedo citar un ejemplo que en 1988 se formó un comité de 500 años de resistencia debido a esto que dicen el descubrimiento de América, que para nosotros las comunidades afro, igual los indígenas, porque vamos aquí un poquito de la mano en México, pues no es descubrir América, es saquear América, es traer población que ni siquiera pertenecía a esta América en calidad de esclavo. Y puedo aterrizar en el estado de Guerrero, porque por ejemplo, nuestras poblaciones afrodescendientes han luchado desde todas sus trincheras por el reconocimiento. Y se logró el reconocimiento en el estado de Guerrero hasta en el 2011 con la ley 701. Pero sin embargo, es un reto es un verdadero reto para nosotros hablar de historia, porque pues yo digo historia, pues es lucha, porque en México no se otorgan derechos nada más porque uno nació y es mexicano y tiene los derechos se ganan. Las poblaciones afrodescendientes hemos luchado por ese reconocimiento. Y puedo también citar el caso de Vicente Guerrero, quien fue un afrodescendiente que luchó por ese México independiente, quien es conocido actualmente como el fundador de la independencia de México. Y pues sería toda mi participación y le agradezco, muchísimas gracias. Gracias, Ángel. Bueno, recordamos, si usted nos acaba de sintonizar, la primera pregunta de este conversatorio de rumbo a esta cuarta jornada de estudios afrocentroamericanos a realizarse en Panamá 2023. ¿Cómo se perciben los reconocimientos de las comunidades y pueblos afrodescendientes? Y vamos con Dixon Morales por Honduras. Witi Guño, Witi Rambabello. Buenas noches o buenas tardes a todos y todas. Gracias a la profesora Marielba y al profesor Juan Pablo por esta invitación. Es un honor estar acá. Sin duda alguna nos hace reflexionar estas iniciativas para poder impulsar estas transformaciones importantes para nuestra sociedad, ¿no? La problemática de afrodescendiente en Latinoamérica y el mundo casi son similares, ¿no? Y partiendo de esto, los datos estadísticos son fundamentales, pero en el caso de Honduras es muy cuestionada los datos estadísticos. En primer lugar, la metodología no son la apropiada, ¿no? El recuento no es real. Y lo otro, que se parte que no son los pueblos afrodescendientes que los hacen. Entonces no hay un nivel de pertinencia, no hay una construcción de esa metodología partiendo de las organizaciones comunitarias, de base o los actores que tengan que ver con este tema. Desde ahí partamos. Cuando otros quieren venir a imponernos una historia que nosotros mismos no hemos construido o quieren imponernos una estadística que nosotros no hemos contribuido, yo creo que ahí se falta incluso a los derechos elementales.
Pero más allá también de este componente de los datos, en el caso de Honduras, el Instituto Nacional de la Estadística ha quedado corto, ¿no? Con datos fehacientes que nos permitan conocer en los aspectos sociales, económicos, sociales, el componente de la juventud, la niñez, las mujeres, los adultos mayores, conocer a profundidad cómo estamos socioeconómicamente, ¿no? Y cuál es la responsabilidad del Estado en cuanto a esa estadística, en cuanto también a las acciones que debe de realizar con nuestra población. El tema de la historia del pueblo afrodescendiente, el pueblo garífuna, este año cumplimos 225 años de presencia, ¿no? El año pasado se cumplió 200 años de independencia. Antes que se concebiera como república, ya estaban nuestros ancestros acá. Sin embargo, en la historia de Honduras no está tipificada la lucha, la participación del pueblo afrodescendiente, el pueblo garífuna. Entonces, desde ahí miramos el modelo o la exclusión que hay estructural. Yo considero que más allá de que se puedan ganar unas elecciones o más allá de que tengamos actores de nuestro pueblo participando en política, no quiere decir que hemos alcanzado lo último y estamos en mejores condiciones. Eso es mentira, porque el tema de la participación y el tema de las acciones de incidencia y afirmativa en nuestros territorios van más allá de esto, de ganar de unas elecciones. Eso implica que hay que analizar a profundidad los temas estructurales en nuestra sociedad, en nuestro país. El tema también que tiene que ver propiamente con el pueblo hondureño. La historia también nos habla un poco acerca de lo importante que son las políticas afirmativas. Por ejemplo, la Convención Internacional contra la Discriminación Racial. En el caso de Honduras, hace muchos años las ratificamos, somos signatarios, ¿no? Hace varios años hay un decreto para la creación de una comisión. Para ir avanzando en este tema, yo considero que todas las iniciativas, proyectos, políticas, acciones, actividades, plan de acción, plan estratégicos, si no tiene una institucionalidad y si no tiene presupuesto, estamos perdiendo el tiempo, es una utopía. Y hay que ser claro. Y ojo, no solamente ver este tema con estos elementos, también reconocer que si tenemos presupuesto y tenemos institucionalidad, que sean los pueblos afrodescendientes, en este caso, que es el tema que estamos viendo, sean partícipes de forma directa, ¿verdad? En esa construcción colectiva. No, cero protagonismo, cero ego, porque esto debe de quedarse en un extremo, ¿no? Aquí entra bastante la contribución de la academia, la gente que han participado históricamente desde la sociedad civil, ¿no? Que hay muchísimo en la región, en nuestros países, que pueden aportar, pero para eso hay que aterrizar un poco, reflexionar, autoevaluarnos y así plasmar una ruta que nos pueda permitir ir construyendo esta estadística que ocupa academia, ocupa ciencia, ocupa mayor empeño, la historia, ¿no? Fundamental. Y sobre eso también entra el tema cultural, ¿no? Porque la historia también está relacionada a nuestra gastronomía, a nuestra tradición, a nuestra cosmovisión como pueblo, porque también vienen los relevos generacionales. Y si no plasmamos la historia, no transferimos los conocimientos de generación en generación, eso puede a largo plazo afectar incluso la misma realidad o los mismos conocimientos que son elementales para la nueva generación. Así que yo creo que esta oportunidad nos permite poder impulsar acciones. Creo que esta jornada que se están impulsando, ya la cuarta el otro año, nos va a permitir más que todo impulsar, ¿no? Acciones y sobre todo cuando estas acciones se convierten en políticas públicas. Para ir concluyendo, las políticas públicas no debería de ser, cuando hablamos de los pueblos o los grupos
subrepresentados, vulnerables, no deberían ser políticas antojadizas de un individuo o de una individua, sino debería de ser políticas de Estado constitucionales que garanticen y que haya una responsabilidad estatal que nos pueda reivindicar nuestros derechos fundamentales, derechos políticos, civiles, económicos, entre otros. Y algo fundamental, más allá de cada uno de estos elementos, la tierra y el territorio, que es esencial para poder desarrollar todo lo que concebimos como pueblos, en este caso afrodescendiente y garífuna, acá en Honduras y en cualquier parte, ¿no? Entonces, es fundamental el tema del reconocimiento, pero también fundamental plasmar las acciones concretas que nos permita tener un plan de acción y una ruta clara. Gracias, Dixon. Y para terminar esta primera ronda, tenemos a Marielba Herrera Reina. Hola, buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Yo creo que el estar lanzando esta convocatoria y reflexionando sobre estos temas que atañen a la población afrocentroamericana ha sido un punto, o es, mejor dicho, un punto de partida fundamental para comprender de qué van a ir las jornadas el siguiente año. Y retomando la pregunta que Sharon nos hace, en el caso de El Salvador, muchas veces todavía se está discutiendo si existe población afrodescendiente, población africana esclavizada que llegó al territorio. Como ustedes bien saben, somos parte de toda una costa pacífica y generalmente dentro de la historia se nos ha invisibilizado totalmente, porque en el imaginario todo el mundo piensa de que los afrodescendientes viven en la costa atlántica y que los africanos esclavizados llegaron a la costa atlántica. En ese sentido, yo creo que es importante reflexionar para el caso de El Salvador, cómo a partir de la conformación del Estado-Nación en el siglo XIX se borró toda la historia de nuestros ancestros y ancestras, y que creo que ha sido común en muchos países de América Latina. El Salvador no es la excepción, no es el único que está hablando de esto. Digamos que es en este proceso de investigación, de reconocer un país pluriétnico, ha sido importante la academia porque ha empezado a arrojar datos que antes no los veíamos, no es que se desconocieran, es que no teníamos la oportunidad de poder comprender que dentro de este gran territorio hubo diferentes grupos étnicos que se juntaron y que crearon nuevas culturas, nuevas identidades. Una de ellas fue la cultura afrodescendiente, la identidad afrodescendiente, que como bien saben en El Salvador ha sido quizá uno de los trabajos más exhaustivos que se han tenido en relación a la visibilización, al poder empezar a sensibilizar a toda una sociedad salvadoreña para decir que seguimos existiendo. Y esto creo yo que es importante mencionarlo porque si bien hace un ratito dije que la conformación del Estado-Nación es la que nos invisibiliza, nos borra, este racismo estructural hasta nuestros días también va a tener un impacto grande y lo vamos a ver, por ejemplo, en la educación. No tenemos un componente histórico que hable de la cultura y de identidad afrodescendiente. No hay un componente antropológico que hable de las expresiones culturales afrodescendientes en El Salvador, que hay muchas, pero que gracias a este racismo estructural, toda la vida se nos ha querido vender la idea de que somos más una cultura indígena o una cultura de pueblos originarios. Y es cierto, somos parte de, pero tampoco estamos analizando a profundidad qué es ser afrodescendiente en El Salvador, si es que existimos, dónde estamos, cuáles son nuestras condiciones de vida. Y es por eso que en el censo del 2007 hubo un resultado muy interesante para la academia, donde la boleta censal preguntaba que si era la persona a la que se estaba censando negro o negra de raza. Muy cuestionable la categoría que se utiliza, pero que dio un dato importante y que era que alrededor de 7,441, creo, personas se autodeterminaban negras de raza. Esto para nosotros fue importante porque empezamos a retomar el tema de la investigación histórica, el tema de las expresiones culturales, la identidad cultural afro, que complementaba, digamos, a cierto punto el hecho de que ya había un dato oficial, pero, como dije, muy cuestionado. Han pasado muchos años donde, en principio, en el 2017, ya tendría que haber existido otro censo donde visibilizaran a la población afro en El Salvador y no existe el censo como tal.
Ahora bien, si hablamos también de todo este contexto internacional con el diseño de los afrodescendientes, también El Salvador no reconoce formalmente el diseño. Eso no quiere decir que el Estado no ha hecho ciertas acciones para visibilizar, pero esta visibilización muchas veces, y tengo que decirlo, está basada con el fenotipo, digamos, y no tanto en reconocer socialmente, culturalmente, identitariamente, económicamente, etcétera, etcétera, a la cultura afro. Yo creo que ese es uno de los grandes retos que en El Salvador existe, el poder empezar a visibilizar más de lo que ya se hizo, el empezar a educarnos más como afrodescendientes, el autorreflexionar si soy o no afrodescendiente, porque al final, y si traemos otro censo en unos años, quizá unos 2, 5 años más o menos, ya estamos un poco más conscientes de quiénes somos, dónde estamos y cuáles son cuál es este entorno que está alrededor nuestro que nos va a permitir identificarnos como tal. Yo creo que es importante el trabajo que la academia ha hecho, que el Estado ha hecho, que las organizaciones afro-salvadoreñas también están haciendo. Creo que todo está sumando en este momento. Ya no podemos decir que en El Salvador no existen afrodescendientes. Seguimos existiendo, seguimos resistiendo, seguimos luchando, como los demás compañeros bien han apuntado en sus intervenciones. El afro siempre está luchando por una visibilización, por un reconocimiento, por también tener una justicia, si retomamos un poco el tema de los ejes del decenio. El Salvador creo yo que está marchando a paso lento, pero seguro, si lo digo así, para este reconocimiento constitucional, que al final lo que va a hacer es posicionarnos oficialmente y también permitirnos tener una mejor calidad de vida, un reconocimiento a los derechos que van a también a hacernos crear colectivamente entre organizaciones, sociedad civil y Estado, una ruta de trabajo que implique la creación de leyes, planes de acción, etcétera, para, como yo digo, poder visibilizarnos y tener la mejor calidad de vida y los derechos humanos a los que tenemos todos tenemos que tener ese acceso directo, ¿verdad? Entonces es complicado, tanto en El Salvador, como digo, sí hay avances, pero le estamos llevando un poquito de caso a casito. Muchísimas gracias, Marielba. Damos por terminada esta primera ronda y informales que estamos transmitiendo por YouTube. Estamos transmitiendo desde la Quick UNAM para que puedan dar ahí dedito arriba. Eso es muy importante para saber que nos están sintonizando, y también pueden ahí escribir sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, y quisiera leer algunos de los comentarios, saludos que ya nos están haciendo en estas redes sociales. Bueno, primeramente la compañera John Brown pregunta si el evento se quedará grabado. Sí, efectivamente va a estar grabado en las redes del Quick UNAM. Lo pueden buscar después y darle dedito arriba nuevamente. Kishon Brown nos saluda desde Roatán y manda saludos a todo el panel. Alda Solomón saluda a Cecilia Moreno. Un gusto poder escuchar nuevamente. Mirna Deck, saludos desde Alabama, Estados Unidos. Wendy Calix, saludos desde Honduras. Y Emiliano Gallaga, hola, saludos a todos desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Susana Vázquez, todos, saludos cordiales a todos desde Panamá. Adela Paneso, saludos fraternales desde la heroica ciudad de la Villa de Todos los Santos. Hasta aquí los saludos, y le doy la palabra a la compañera Sharon para continuar con la moderación. Gracias. Gracias, Juan Pablo, por ese dinamismo. Seguimos con la segunda ronda de este conversatorio, el lanzamiento de la cuarta jornada de estudios afrocentroamericanos. Bueno, tomando en cuenta la declaración y el programa de acción de Durban y la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, el diseño busca aprobar y fortalecer marcos jurídicos nacionales, regionales e internacionales de conformidad y asegurar su aplicación plena y efectiva. La segunda ronda responde a la pregunta: en temas de justicia, ¿cuáles son los avances en materia de derechos humanos dirigidos a las comunidades y poblaciones afrodescendientes de su país? Vamos a cambiar un poquito el orden, y estos dos primeros panelistas van a ser Sael Silva y luego Dixon Morales. Bueno, lo primero que quiero abarcar en tema de marco legal, pues México suscribió el convenio 169 de la OIT, y por eso obliga a su Constitución Federal
y local de los estados a reformar sus constituciones. Y en ese tema un poquito, por ejemplo, en el caso de Guerrero, en el 2011, aprobaron la primera ley en materia de derechos en tema afrodescendiente, principalmente en su artículo 35, que habla de los sistemas normativos, que en un momento voy a abarcar ese tema. Y más tarde después, en el 2014, se aprobó en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, como Guerrero un estado pluricultural donde reconoce a las 4 etnias de los hermanos indígenas y el pueblo afrodescendiente. Y más tarde, en el 2019, se reformó el artículo 2 constitucional de la República, donde se nos agrega en el inciso C a la población afrodescendiente y se nos equipara con los derechos del pueblo indígena. Y más tarde todavía se aprobó la última en materia de derechos políticos y electorales, la ley del IEPC aquí en el estado de Guerrero, del Instituto Electoral de Participación Ciudadana, donde reconoce al pueblo afrodescendiente sus sistemas normativos. ¿Qué son los sistemas normativos? Pues ese es un derecho colectivo que nació como en el año de 1925 a 1938, donde se ven beneficiadas las poblaciones afrodescendientes con la reforma agraria, donde los afro logran la obtención de tierra por un régimen que se llama régimen ejidal, y los hace dueños de su tierra como derecho colectivo. Y de ahí, ese reconocimiento pues genera esto como la organización comunitaria de los pueblos a formar sus asambleas comunitarias donde se discuten temas desde gobernanza, desde la representación política, desde la administración, por supuesto. Y el método de llamar a esas asambleas comunitarias es por ejemplo, la primera convocatoria, que es anunciar la problemática que se va a tratar en la asamblea, y se reúne la gente. Si no llega la cantidad de gente suficiente, como marca la convocatoria, se llama a la segunda asamblea, a la segunda convocatoria. Y lo mismo se aplica ya cuando llega la tercera fase, ahí pues con los que lleguen, pero ya por supuesto ya intervinieron los principales, que vienen siendo las autoridades que ya han sido comisarios municipales, que han sido comisarios de bienes comunales o ejidales, o que ya han tenido un puesto otorgado a través de la asamblea. Y con ayuda de ellos pues se sondea y se llama a la población a que participe dentro de la asamblea para que tenga conocimiento de los temas que aquejan a la población. Y desde ahí la comunidad afrodescendiente en Guerrero se fue organizando para, por ejemplo, en el caso del municipio de San Nicolás, donde yo soy actualmente, que fue reconocido el 31 de agosto del 2021 como un municipio afrodescendiente en el estado de Guerrero, conformado por un porcentaje del 95% de población afrodescendiente y el 5% de comunidad indígena. Y desde ahí, lo que ahorita la población está luchando por adquirir ese derecho colectivo que nos marca en la Ley General del INE, incluso del Instituto Nacional Electoral, en la Ley del Instituto de Participación Ciudadana, a elegir nuestras autoridades por usos y costumbres. ¿Qué es usos y costumbres? Pues es una práctica que adoptamos aquí mediante el voto en la asamblea, es a mano alzada, como dice nuestro presidente. Nosotros alzamos la mano para escoger a nuestros gobernantes, ya sean desde comisarios municipales hasta comisarios ejidales. Y ahorita lo que se está luchando es por el reconocimiento de la adopción del sistema normativo para tener nuestro gobierno municipal, que es en el estado de Guerrero, por ejemplo, son gobiernos municipales, después viene el estatal y viene el nacional, por supuesto. Y quiero también abordar un poquito los derechos humanos, que por ejemplo, el derecho a la identidad, que es un derecho reconocido, y también que
México está en ese catálogo de derechos desde antes de los derechos humanos, porque nosotros en nuestra Constitución teníamos ya desde 1917 las garantías individuales que más tarde se convirtieron en derechos humanos. Y esa sería mi participación. Muchísimas gracias. Bueno, creo que en Honduras el convenio 169 de la OIT ha sido como la espada o el escudo para nuestros pueblos. Lastimosamente, los actores que han gobernado, porque justamente hoy se cumple 100 días de la nueva presidenta, del nuevo gobierno, que hay muchísima esperanza para poder generar cambios estructurales a favor de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Pero digo esto, que el Estado de Honduras está en deuda con el pueblo afrodescendiente, con el pueblo garífuna. Bueno, en pleno siglo XXI todavía nosotros estamos defendiendo y demandando al Estado por nuestros territorios, por modelos extractivos que afectan nuestro territorio, nuestra tierra, para poder desarrollarnos como pueblo, como tal, en este siglo. En el caso de Triunfo de la Cruz, Punta Piedra, y vienen otros casos San Juan, entre otras comunidades. Con eso vemos, la brújula nos indica que algo está fallando. Bien es cierto, han habido grandes logros en materia de derecho. De hecho, los mismos tratados internacionales, los derechos que la Constitución nos permite, a pesar que en la Constitución de Honduras, que ya estábamos antes de que, mucho más antes que se hiciera la Constitución, en el 82 se hizo esta Constitución, no estamos plasmados en la Constitución hondureña. Y no solo el pueblo garífuna, sino los otros 8 pueblos indígenas y el pueblo negro de habla inglesa, que es lo correcto que se le dice a los hermanos que viven en mayor cantidad en la isla de la Bahía. Entonces, también nos da de reflexionar y pensar de que hay mucho todavía que hacer. Hay grandes avances, hay desafíos, pero esperemos ahora con este nuevo gobierno, que pensamos que es una nueva era para el país, se puedan ir plasmando acciones que contribuyan a la protección, a la conservación de la cultura y sobre todo impulsar acciones, por ejemplo, para la defensa de los, y no solo impulsar acciones, también promover que puedan revisar los aspectos sociales, los derechos sociales, la parte ambiental, los aspectos económicos, la participación política de los pueblos afrodescendientes. El tema relacionado a la seguridad, ¿no? Hace poco surgió un caso en Río Tinto, que por robarle la lancha a una pareja, lastimosamente tuvieron atentados. El tema del decenio internacional de los afrodescendientes. Bueno, Cecilia, con todo respeto, ella conoce muy bien el origen del decenio. Muy bien. Pero ¿qué están haciendo en nuestro estado? En Honduras hay un decreto del decenio. Pero como yo le decía, tenemos un decreto. ODECO ya propuso un plan de acción, pero no ha habido voluntad política. No ha habido interés de los actores políticos pasados. Vamos a esperar con el nuevo gobierno. ¿Qué sucede? Entonces, eso también, y estamos a pocos años para poder culminar el decenio, y preocupa para muchos estados. La falta de acciones concretas para aplicar lo que es el decenio y lo que conlleva desarrollar e impulsar acciones directas a nuestra población. Entonces, hay un gran desafío en esa materia y esperamos
que después de 225 años se reivindique el Estado de Honduras con nosotros, los afrodescendientes, y con los pueblos garífunos. Gracias, Dixon. Sabemos que es una pregunta que da para mucho y hay mucho calor, pero les recordamos que solo tienen 5 minutitos. Y bueno, en esta segunda parte de esta segunda pregunta también, en tema de justicia, ¿cuáles son los avances en materia de derechos humanos dirigidos a las comunidades y poblaciones afrodescendientes de su país? Tendremos a Mariel Herrera y Leticia Tomás en ese orden. Gracias. Yo creo que para el caso de El Salvador, avances en materia de derechos humanos orientados a las poblaciones afrodescendientes son escasos. Y lo digo así porque, como hace un momentito comenté, no tenemos una conciencia y un autorreconocimiento que nos diga somos y necesitamos ser parte de un reconocimiento, necesitamos que se nos brinden todos los derechos a los que debemos tener acceso. En este caso, yo creo que diversos gobiernos anteriores también en algún momento han negado también a la población afro. Y esto lo digo porque creo que aquí el mayor avance en relación a los derechos lo ha promovido la sociedad civil, o sea, no ha sido el Estado. Y esto también quiero recalcarlo porque en diferentes lugares a los que he tenido la oportunidad de ir como investigadora o como mujer afrodescendiente a platicar con ellos, específicamente con la población, todos ellos me dicen que tienen cierto temor a un no reconocimiento constitucional porque entonces ni ellos ni sus familias van a existir. No van a aparecer dentro de una estadística que les va a dar la posibilidad de tener acceso a todos estos derechos o que le garanticen los derechos. Y eso creo yo que es importante decirlo porque en el caso de la sociedad civil han sido ellos los que han entrado en una etapa de platicar entre ellos, de reflexionar entre ellos y decidir si son afrodescendientes o no, cuáles son esos criterios que nos hacen afrodescendientes en El Salvador. Y yo creo que también hay que darle el valor que tiene este tipo de acciones. Yo creo que en el caso de El Salvador, si bien es cierto, puede ser que tengamos una voluntad política para poder reconocer a la población afrodescendiente, son muy escasas las acciones que van orientadas a lo jurídico, al reconocimiento de derechos o a la garantía de los derechos. Y en este caso, yo quiero comentar que de parte de la Dirección de Multiculturalidad de El Salvador, que es la que ve del Ministerio de Cultura, que ve el tema indígena y afrodescendiente, se habló en algún momento de crear ordenanzas municipales dentro de territorios afro. Me parece interesante la propuesta porque además ellos están retomando la experiencia que ya tienen con las comunidades indígenas. Obviamente hay que adaptarlas a otras realidades, pero digamos que no se partiría de cero para poder establecer una serie de derechos y garantía también, sobre todo al territorio, a la salud, a la educación, etcétera, etcétera, a la que tiene que tener la gente de los diferentes poblados afro en El Salvador, que también quiero decir que no es que el afrodescendiente en El Salvador está en un lugar específico, es que estamos en todo el territorio nacional, sí reconocemos ciertos lugares donde hay mayor población, pero sabemos que es una población a veces afroindígena, entonces ahí se nos complica un poco el tema de cómo vamos a fusionar esa visión o este análisis para poder establecer ciertos parámetros para decir que nos encanta eso segregar desde algunas visiones, esto es para los indígenas, esto es para lo afro. Entonces creo que eso también es una problemática fundamental en El Salvador de muchas discusiones recientes. No tenemos ratificado el convenio 169 de la OIT, quiere decir que tampoco tenemos ese tipo de instrumentos que nos van a permitir la garantía de nuestros derechos. También reconocer que, y eso quiero decirlo, a partir de un análisis que estábamos haciendo de los datos estadísticos del censo del año 2007, llamaba mucho la atención que muchos de los lugares que han sido reconocidos como territorios afrodescendientes en El Salvador son lugares donde existe mucha candilla. Entonces también hay una carga de aquella idea, de aquel fenotipo, del estereotipo, de que ser moreno es también pertenecer a grupos delincuenciales. Entonces también hay una carga muy fuerte de racismo y discriminación dentro del censo, que es lo que evidencia también a veces el no querer accionar desde el Estado. Entonces creo yo que es una problemática importante que hay que seguir considerando a la hora de establecer ciertos criterios para empezar a trabajar en función de algún plan, alguna ley
obviamente el reconocimiento constitucional que no tenemos y que no sé cuándo lo vamos a tener porque creo que nos faltaría, si acaso, unos 10 años. Hace 2 años decía que nos faltaban 10, ahora creo que nos faltan más porque hay muchas cosas que todavía hay que analizar, que hay que comprender y como decía hace un rato, desde el Estado, la academia, la sociedad civil, las organizaciones, para poder visibilizar y establecer lo que los afrodescendientes, los y las afrodescendientes en El Salvador, necesitamos para poder tener una calidad de vida digna. Y en este caso, pues también quiero decir de que, digamos que el tema del reconocimiento constitucional se introduce una pieza de correspondencia hace un par de años a la Asamblea Legislativa, con este gobierno actual se engaveta porque se cree de que van a tener que ellos que hacer una nueva propuesta de pieza de correspondencia, creo que no tenemos mayor información, y se engaveta entonces esta pieza y queda en pausa todo. Entonces no podemos tampoco avanzar en el sentido de no nos están haciendo caso. Entendemos que hay prioridades dentro del gobierno, pero también la población afro debe ser una prioridad. Entonces es complicado. Creo que muchas veces estamos pendientes de qué es lo que los estados generan, pero aquí es donde yo sí quiero recalcar cómo la sociedad civil también está empujando para que se garantice una justicia, una equidad y también se garanticen los derechos de cada una de las personas, desde el adulto mayor hasta hasta el niño o la niña que acaba de nacer. Entonces es un tema muy complicado para El Salvador. Sí creo que hay una voluntad, pero como dije, ahí vamos de a poquito y yo la dejo hasta acá. Bueno, le toca a Panamá. En Panamá, los mayores avances en materia de nuestros derechos han sido posibles por los esfuerzos de la sociedad civil afropanameña. En Panamá, por ejemplo, tenemos el Foro Afropanameño, que fue creado en el año 2000 y es un mecanismo cívico de concertación de movimiento social afropanameño. Dentro del Foro Afropanameño contamos con la participación de líderes y representantes de diversas organizaciones afrodescendientes que representan a todos los sectores comunitarios, las mujeres, los jóvenes, las logias, organizaciones religiosas, incluyendo musulmanes, rastafaris, diversos grupos cristianos y también a los panameños residentes en el exterior. El Foro Afropanameño es una organización sin afiliación política partidista y sin fines de lucro, y reúne aproximadamente 3 decenas de entidades de las más relevantes de la comunidad afrodescendiente, con el fin de gestionar acciones para eliminar la discriminación racial y propiciar la equidad en nuestro país. Este foro ha sido sin precedente, pensamos, en América Latina, porque ha podido lograr SENADA, la Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños, que fue creada mediante una ley en el año 2016. Es importante porque en nuestra región es muy común que al finalizar un periodo presidencial, el nuevo gobierno frecuentemente no le da continuidad a los programas del gobierno anterior. En el caso de SENADA, no se podrá dar con facilidad porque habría que modificar la ley. Eso fue un logro del foro que no modificaron y se pasó la ley. SENADA empezó a funcionar en el año 2017 y esta es una institución gubernamental responsable de dirigir y ejecutar las políticas de inclusión social de las personas afropanameñas en todo el territorio nacional. Pensamos que es la única institución afro de América Latina en este momento que está respaldada por una ley. Adicionalmente, la Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños tiene como tareas dar seguimiento al cumplimiento de compromisos internacionales como el diseño de las personas afrodescendientes de 2015-2024 y las distintas convenciones internacionales relacionadas a los afrodescendientes, entre otros. Ahora, en estos días, SENADAP está en proceso de desarrollar el Plan Nacional de Inclusión de la Etnia Negra en el Desarrollo Sostenible de Panamá,
mientras continúa con los esfuerzos para lograr autonomía, ya que Senadap está adscrita al Ministerio de Desarrollo Social. Otro logro importante del Foro Afropanameño ha sido el establecimiento de una lista de proyectos estratégicos como objetivos a corto y mediano plazo y el acuerdo compromiso con los candidatos a la presidencia. Como parte de la participación organizada de las comunidades afropanameñas a nivel nacional, desde el año 2004, el movimiento social afropanameño, a través del foro, ha formalizado un espacio cívico de diálogo con los candidatos presidenciales para que ellos se suscriban a un acuerdo compromiso para gestionar, en caso de llegar a la presidencia de la República, la respuesta a las demandas sociales afropanameñas, consignadas en una plataforma política de los afropanameños. Así se hizo en las elecciones de 2004, el 2014 y el 2019, con resultados afirmativos parciales. Y este acto se lleva a cabo en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. De esta manera, la sociedad civil afropanameña ha sido el motor que ha impulsado avances a favor de los derechos humanos de los afropanameños. Gracias. Gracias, profesora. Usted está sintonizando el conversatorio y lanzamiento de la cuarta Jornada Internacional de Estudios Afro-Centroamericanos a realizarse en Panamá en mayo 2023. Reforzar la adopción de medidas y la cooperación a nivel nacional, regional e internacional para lograr que los y las afrodescendientes disfrutemos a plenitud de nuestros derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, y participemos plenamente y en igualdad de condiciones en todos los ámbitos de la sociedad, fue uno de los postulados del decenio. En ese orden, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los proyectos que han realizado las comunidades afrodescendientes y los estados nacionales para mejorar las condiciones de vida de las comunidades y pueblos afrodescendientes? En esta ronda, la última de este conversatorio, el orden va a ser Dixon Morales, Leticia Tomás, luego Mariel Herrera y finalmente Sael Silva. Adelante. Gracias. Bueno, los estados o los gobiernos han desarrollado proyectos en las comunidades, sí. En el caso de Honduras, la sociedad civil también bastante. ODECO, entre otras organizaciones, han desarrollado muchísimos proyectos, programas a lo largo de su historia, con agencias de cooperación, consorcios, y que de una manera deja elementos clave en las comunidades, con muchas lecciones aprendidas, ¿no? En las comunidades, sin duda alguna. Pero cuando vemos esa responsabilidad también del Estado nacional en los últimos años, los diferentes programas sociales en tema ambiental, agrícola, económico, de reactivación económica, desgraciadamente los últimos años y más allá que esos 12 años que pasaron hace poco, se ha politizado, ¿no? El tema de politización de las ayudas en nuestros territorios ha causado graves daños, ¿no? Eso ha sido un desastre, un caos. Nuestras comunidades son solidarias, nuestras comunidades son, hay hermandad. Pero cuando viene el Estado, viene el gobierno, vienen los individuos de X partido, empieza a sectorizar los beneficiarios, los programas o los proyectos. Eso sucede en Honduras, que lo hemos visto estructuralmente como algo letal. Que si soy de X color, ese es el que va a beneficiar los programas y los proyectos. Error, porque la concesión de nuestros pueblos ha sido eso, apoyarnos entre todos. Pero cuando viene el gobierno, empieza a implementar
programa para X población determinada, sin considerar la población total que debe ser beneficiaria, estamos viendo que está generando división, está generando inconformidad, incluso generando conflictos en nuestras comunidades. Y ha sido un elemento que nos ha preocupado en los últimos años, por ejemplo, en el área de gestión de riesgo, que es el que trabajo en la organización. Vino ETA e Iota, que son tormentas, huracanes fuertes, el año antepasado. Cuando llueve, se inunda todo el mundo. Ahí no dice de qué color político sos. Cuando llueve, que se va a inundar la comunidad, y no dice solo voy a inundar al azul o solo voy a inundar al rojo. Eso es parejo. El viento, cuando tiene que levantar las láminas de zinc, levanta las láminas de zinc de todas las casas que se encuentren en el camino. Así debería ser la intervención y las respuestas en los fenómenos tropicales a las comunidades, de nuestras comunidades. Parejo, igualdad, inclusivo, participativo, que permita que la gente se sienta respaldada por su gobierno o las dependencias del Estado, que ese es su deber. La sociedad civil incidimos, acompañamos, como lo decía María Elba, incluso nos sacrificamos como sociedad civil para generar política e incidencia, y que el Estado no responda o no desarrolle su responsabilidad como tal. Entonces, eso es lo que ha generado en nuestras comunidades, ¿no? Por eso yo considero cuando los programas y los proyectos empiezan a implementar desde el gobierno, debe ser un programa transversal, integral, y un programa acuerpado y liderado por el pueblo, en ese caso garífuna. E incluso el tipo de ayuda que tienen que dar en el caso de alimentos tiene que ser de acuerdo a la dieta alimentaria de nuestro pueblo, pues. Y cosas que cuando en Tegucigalpa, en este caso, ahí se sientan los genios, empiezan a diseñar algo que en la realidad en campo es muy diferente a lo que allá en la burocracia decide. Entonces es allí donde está el nivel de pertinencia, donde está el respeto a la autonomía, la cosmovisión de nuestro pueblo. Y es ahí donde ahora con esta nueva era hay que decírselos, hay que decirles, no, no es así. Los pueblos deben de ser partícipes, deben de ser sujetos de su propio desarrollo. Los pueblos afrodescendientes habemos muchísimos capaces que podemos generar grandes transformaciones sin necesidad de ser burócratas y que quieran imponer a los pueblos afrodescendientes, en este caso, las cosas que se les ocurre. Se me ocurrió, lo voy a hacer y no importa qué repercusiones y qué otras afectaciones colaterales pueden generar. Entonces, al final es un desafío, es un reto. Esperamos con esta nueva era, como le decía, la esperanza es esta, de que se puedan generar cambios estructurales, elementales, importantes, porque en estos próximos meses, según lo decía varias instituciones, son 700 hondureños que se van para los Estados Unidos de manera irregular. Y de esos 700 hay una gran cantidad de garífunos. ¿Pero por qué? ¿Por qué se van? Porque no hay oportunidad. Y eso es algo tangible. Entonces es aquí donde ocupamos la parte de intervención directa de los estados con el acompañamiento, ojo, de todos en general, ¿verdad? Así que espero esos elementos hayan contribuido para poder más o menos enfocar esta temática. Bueno, en Panamá, algunas de nuestras comunidades existen grupos formales e informales que recaudan fondos mediante actividades sociales para entonces hacer donaciones a personas más necesitadas a nivel de la informalidad. Pero también hay varios proyectos del Estado que se están realizando con miras a mejorar las condiciones de vida
de todos los panameños, porque nunca se enfatiza o se mencionan a los afropanameños en particular, pero estos proyectos también impactan a las comunidades y pueblos afrodescendientes de Panamá. Como dijo la compañera, en Panamá los afrodescendientes no necesariamente viven en el mismo sector. Así es que si hay algún proyecto que va a beneficiar a una región, ahí entonces también estamos. Quiero compartir algunos ejemplos. Pues, durante el tiempo más difícil de la pandemia, muchos miembros de las comunidades y pueblos afrodescendientes de Panamá se encontraron sin fuentes de ingreso. En Panamá se llevó a cabo un sistema muy estricto de cuarentena, donde las mujeres y los hombres solamente podían salir de su casa por 2 horas al día, 3 días a la semana y por género. Entonces, salvo los trabajadores de servicio de salud, los negocios permanecieron cerrados. Solo quedaron abiertos los supermercados y las farmacias. Con estos negocios cerrados, y por el hecho de que muchos afropanameños son trabajadores informales, dedicados a la buhonería, vendedores de comida o pequeños negocios, dueños de fondas, etcétera, y no había nadie circulando por la calle, no hubo ingresos para mantener a su familia, comprar comida y otras necesidades básicas. El Estado, por una parte, empezó por repartir bolsas de comida en las comunidades y luego esta repartición se mejoró con bonos que se podían utilizar para hacer compras en los supermercados. Esto luego se transformó en la utilización de la cédula de identidad personal como una especie de tarjeta de débito para la compra de víveres en los supermercados. Y este proyecto, sin duda, ayudó a mejorar las condiciones de los afropanameños durante ese tiempo tan difícil. Pero lo importante es que dentro de las comunidades afropanameñas no se demoró en establecer proyectos de autoayuda. En algunas comunidades, algunos residentes se organizaron para apoyar a los miembros de su comunidad, los más necesitados, apoyar otras comunidades y a sus vecinos de la tercera edad con el suministro de comida y artículos de primera necesidad como pañales desechables, bebidas especiales para diabéticos, artículos que el Estado no contempló cuando hacían la repartición de las bolsas de comida. O sea que la comunidad afropanameña buscó la manera de cooperar entre sí para ayudarse. Ahora quiero mencionar 2 proyectos del Estado. Uno que empezó hace 2 meses, muy recientemente. El Ministerio de Desarrollo Social propuso el Plan Colmena como una estrategia para reducir la pobreza y la desigualdad. Otra vez, no hay mención específica del impacto que tendrá en la población afropanameña, pero de manera general, el Plan Colmena tiene como meta transformar la calidad de vida de casi 1 millón de panameños, aliviando su situación socioeconómica y de estos panameños que viven en situación de pobreza extrema, ¿no? Así que este plan va a impactar también a los afropanameños porque muchos están en esos grupos que viven en extrema pobreza y que se han quedado atrás en el desarrollo social. Y aunque Panamá no lo aparenta, Panamá es el 6º país de más desigualdad en el mundo. Y este plan Colmena ha sido, el gobierno se ha visto presionado para cambiar esta situación que vivimos en Panamá. Y es un plan que prioriza 12 áreas de intervención, que incluye la atención integral a la primera infancia, mejoramiento de nutrición, acceso al agua limpia, sanidad básica, salud, educación y desarrollo de las capacidades productivas para garantizar la sostenibilidad de nuestras comunidades. Y otro proyecto del Estado que designaron como el Pacto Bicentenario Cerrando Brechas,
que finalizó el año pasado y fue creado con la finalidad de lograr acuerdos nacionales para transformar al país reduciendo las desigualdades. Este proceso fue un proceso que tomó casi un año, donde se recolectaron problemas y propuestas para mejorar las condiciones en el país. Y bueno, tenemos la esperanza que pronto se empiecen a implementar estos 187 acuerdos nacionales que surgieron de este pacto, donde hubo participación ciudadana, porque este pacto fue concebido como una forma de solucionar los problemas de la población en general, y los afrodescendientes se beneficiarán grandemente. Bueno, ahora le toca a El Salvador otra vez. Sí. Estaba tomando mis apuntes. Yo creo que en el caso de El Salvador, cuando hablamos de desarrollo, el Estado lo generaliza. O sea, no hay como un proyecto de desarrollo específico para la población afrodescendiente. Y vuelvo a decir, tiene que ver mucho con esta negación e invisibilización que durante siglos hemos tenido. Creo que hasta el momento de hoy es que empiezan a pensar en cuáles podrían ser las necesidades de los pueblos afrodescendientes en materia de desarrollo. Y yo creo que acá, como bien mis compañeros y compañeras antecesores han comentado, creo que hay muchas cosas similares que El Salvador ha tenido que sufrir en estos últimos años. Una de ellas, pues obviamente va a ser el acceso a proyectos que tengan que ver con un desarrollo económico vinculado, por ejemplo, también a la agricultura, a la ganadería, etcétera. Sabemos que, por ejemplo, durante la crisis del COVID-19, que es lo más reciente de lo que yo les puedo hablar, mucha inundación en temporada de lluvia, mucha pérdida de cultivos, incrementó o agudizó, mejor dicho, la crisis económica y alimentaria de los territorios, y obviamente la población afro también la va a sufrir en su momento. Recuerdo que a inicio de la época lluviosa en El Salvador, para el primer año del COVID, del encierro, si ya de por sí estábamos encerrados porque no podíamos ir a trabajar, porque también hay que decir, a partir de esta crisis del COVID, mucha gente quedó desempleada de trabajos formales. La gente que se dedicaba al ambulantaje también, de reducida la capacidad de trabajo en su momento. Y esto lo que hace es, y a mí me parece muy importante decirlo, por lo que he visto también, ocurrió en otros lugares de la región, no dudo que haya ocurrido en todo el mundo, quizá con la crisis, es el hecho de que fue la comunidad misma la que empezó a darse soporte a ella misma para ir avanzando en esta crisis y poder, de alguna manera muy mínima, continuar con una alimentación para su comunidad, para mantener una educación para su comunidad. También recordamos que en el caso de El Salvador casi que pasamos más de un año encerrados, donde no podíamos salir, salvo que teníamos que ir al súper a comprar algo. En el mejor de los casos, si tenía el dinero para ir a comprar algo. También el gobierno empezó a dar estos paquetes de alimentos, que en muchos casos también, y ahí voy un poco con lo que Dixon comentaba, si bien es cierto, se reconoce la voluntad de alimentar a la población, pero no se alimentó de una manera muy específica y particular, por ejemplo, con los pueblos indígenas, con los pueblos afros, etc. Entonces también hubo gente que no consumía ese tipo de alimentos desde un punto de vista cultural y cosmogónico a veces, porque también tenía que ver ese tipo de ideas. Entonces fue muy complicado porque, como digo, la gente empezó de alguna manera a solventar esa necesidad. También, obviamente, como no había dinero, no había un recurso económico que les permitía trasladarse de un lado al otro, el vender, el ir a un trabajo, pues también la gente empezó a tener sus propios emprendimientos, digámoslo así, muy pequeños, que les ayudaban a solventar esta necesidad que tenían, porque todavía El Salvador tiene una tasa alta de desempleo a partir de la crisis del COVID. Y sumémosle a esto la crisis mundial en la actualidad, pues también estamos viendo otra oleada en el que el desarrollo se está minimizando, y de nuevo son las poblaciones con un sentido de comunidad y de pertenencia a las que están solventando esta crisis. Entonces, quizá para resumir, el desarrollo en El Salvador, como decía, tiene que ver más con un enfoque general. O sea, aquí todos somos mestizos y vamos a vernos a partir de esa idea, pero no vamos directamente al problema específico de los territorios y las comunidades. Igual ocurría con proyectos anteriores, por ejemplo, con niños y niñas en los centros escolares donde se les daba el alimento,
pues también de repente el alimento que les daban no lo consumían porque, de nuevo, no era un alimento orientado a su cosmovisión, a su cultura y a su identidad. Entonces también los proyectos de desarrollo creo que deben empezar a tener una visión, que es un concepto un poco ya viejito, digámoslo así, esta idea del etnodesarrollo o el desarrollo desde los territorios para poder establecer mejoras dentro de cada una de ellas y que la sociedad misma sea la que, teniendo estas herramientas, pueda tener sus propias formas de salir adelante a partir de una visión mucho más colectiva y pertinente a la cultura a la que son parte de. Y bueno, quizás por aquí voy dejando la participación para darle el espacio a mi otro compañero, y agradezco también el espacio y las reflexiones que estamos generando este día para conocer un poco más de quién eran los, creo yo, las realidades que tienen los pueblos afrocentroamericanos. Bueno, híjoles, es una pregunta muy difícil porque en la realidad en México, pues sí se escucha bonito, la inclusión en los artículos, el marco legal, convenio 169, la ley 701 y la infinidad de inclusión que hemos tenido en el marco legal, pero en la práctica es una realidad distinta. Por ejemplo, yo puedo decir de que los programas que han llegado a la población afrodescendiente no han sido específicamente para la población afrodescendiente. Ha sido por programas generales que ha tomado el gobierno federal aquí en México, como el programa de Sembrando Vidas, que sí llegó a la población afrodescendiente y sí refuerza esto un poquito porque estamos relacionados algunos pueblos en el cuidado del medio ambiente porque hay poblaciones, por ejemplo, en el estado de Veracruz hay sitios Ramsar, en el estado de Guerrero también hay sitios Ramsar, que hay dentro de ellos población afrodescendiente que está marginada. No lo quisiera comparar con la Amazona, porque son realidades distintas, pero, por ejemplo, en cuestión de desarrollo, pues yo creo que se debe de cuidarlo del medio ambiente, cuidar esos sistemas, reforzarlo, desarrollar algo de acuerdo a esa reserva internacional. Y no solo los sistemas Ramsar de humedales tenemos, también tenemos la reserva de la tortuga en algunas poblaciones afrodescendientes. Y de igual manera, la realidad en los pueblos es distinta porque la política pública no ha aterrizado, precisamente porque hay como una cierta desconfianza de la población afrodescendiente porque así como se ha movilizado, ha luchado, también fue sujeto de interés público, porque llegaban los actores políticos, llegaban algunas organizaciones, no voy a mencionar que todas, porque hay muchas organizaciones que sí visibilizaron el movimiento, le dieron voz, le dieron esperanza a las poblaciones y llevaron alimentos, llevaron apoyos, pero muchas de las organizaciones también pedían proyectos a nombre de la población afrodescendiente y esos proyectos nunca llegaban. Y precisamente abonando a ese tema, pues la población afrodescendiente fue tomando como esa desconfianza tanto a las instituciones, a los partidos políticos, un poquito a las organizaciones. Y ahorita es muy difícil reunir a la población afrodescendiente para hablarles sobre un proyecto. En cuanto alguien llega a hablarles de un proyecto, pues se te empiezan a desafanar, a irse de la asamblea de uno por uno. Y pero con la inclusión en el artículo 2, en el inciso C, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas acogió a la población y tiene sus reglas de operación, pero yo no concuerdo con las reglas de operación porque la realidad es distinta para los hermanos indígenas y la realidad es distinta para la población afrodescendiente. Y precisamente hemos tratado de acercar esos programas, pero la población no cree por la misma desilusión, por lo mismo de que fuimos interés y así nos trataban. Y abonando un poquito al movimiento, pues la lucha y las realidades, pues todavía nos faltan mucho porque en el caso de la educación, pues se nos ha borrado de la historia de México a la población afrodescendiente. Hace poco se mencionó que pues el primer presidente afrodescendiente, pues conocido como Vicente Guerrero,
hasta la fecha no se ha incluido en los libros de texto la participación de las poblaciones afrodescendientes. ¿Por qué? Porque fuimos un motor muy importante para la economía colonial y seguimos siendo un motor muy importante para la economía nacional, porque la población afrodescendiente es rica en ganadería, en agricultura, porque esa culturalización que nos dieron, esa domesticación, que no es muy buena la palabra, pero yo así lo interpreto, nos hizo a ser personas que sabemos aprovechar la tierra. Y en cuestión de la salud, pues nosotros tenemos este sistema comunitario de los brujos, las curanderas, pues eso se ha dialogado, se ha compartido en los foros de que se incluya esto de la medicina tradicional junto en los foros de los hermanos indígenas, porque pues algo de los pueblos, pero sin embargo el gobierno no ha escuchado las necesidades del pueblo y a lo mejor y me corren a ratito del INPI porque me dijeron que no podía hablar así del gobierno, pero pues lastimosamente es la realidad y no la voy a ocultar, de que seguimos en ese rezago a más de 500 años de lucha y resistencia. Y en el tema de la política comunitaria, pues yo creo que ahí estamos un poquito más avanzados porque tenemos esto de los sistemas normativos. Y desde ahí, si a uno se le pierde la vaca, ahí en la asamblea se dictamina, se ponen las sentencias y se da la resolución y se da la mejor que se pueda, de acuerdo al voto de la asamblea comunitaria. Y pues el racismo es algo que no ha dejado avanzar a la población afrodescendiente porque han ido poblaciones que dicen, no, pues por mi derecho a la libre determinación, yo soy un pueblo autónomo, un pueblo libre, y van a pedir el reconocimiento al Congreso, y los congresistas se ríen, a carcajadas. Eso es parte de un racismo que se dio de generación en generación, porque en México tuvimos esa cruel ley de casta, donde al afro lo pusieron hasta por lo más debajo. No tenía ni la calidad de humana, ni la calidad de un ser humano. Y precisamente de todo eso que se dio desde ese racismo muy penetrado en la sociedad, en nuestra cultura, porque es parte de nuestra cultura, porque no, por ejemplo, para mí no es normal que alguien diga, pues el afro solo es flojo, el afro es flojo, solo quiere estar en su hamaca, no trabaja, y el afro lo sexualizan. Como eso pues no es normal para mí que la gente hable ese tema común. Y pues esa es la realidad de los pueblos afrodescendientes y pues hace falta mucho. Pero precisamente debe de haber una articulación desde las asambleas, porque nosotros así les exigimos a los actores políticos y a las organizaciones, de que si tienen una información que compartir, llamen a la asamblea y con mucha alegría y los brazos abiertos los vamos a recibir y los vamos a escuchar. Y sería esa mi participación y pues esto es un verdadero reto para todos, tanto en México, en América Central y yo creo que en toda la población afrodescendiente de América. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Ael, y a todos y todas las ponentes esta tarde, noche. Agradecemos. Es usted parte del lanzamiento de la Cuarta Jornada Internacional de Estudios Afrocentroamericanos, que es responsabilidad de la Red de Estudios Afrocentroamericanos, el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad PUI de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y las organizaciones que conforman el Comité Interno de Panamá de esta Cuarta Jornada Internacional de Estudios Afrocentroamericanos. Luego de toda esta provocación que nos ha sido dada, quisimos mostrar un panorama, solamente un panorama, un abrebocas, de las reflexiones que se generarán en dicha jornada a llevarse a cabo en tierra panameña. Vamos a dar más detalles ya en la parte final, pero antes queremos llamar a Alicia Patmore por parte del comité panameño que está en la organización de dicha jornada. Bienvenida, Alicia.
Creo que aún no está conectada. ¿Podemos continuar? Sí, claro. ¿Pablo? Vos, dale. Ok. Bueno, en lo que la compañera Alicia se conecta, pues agradecerle a cada uno de los panelistas, las panelistas, la doctora Telicia Tomás, al compañero Sael Silva, a Dixon Morales, a Mariel Herrera por estas palabras. Yo sin antes quisiera comentar justamente las organizaciones que están convocando a estas cuartas jornadas de estudios afrocentroamericanos, principalmente mencionar al Centro de la Mujer Panameña, a la Red de Mujeres Afrodescendientes de Panamá, a la Organización Negra Centroamericana, representación de Panamá, al Centro Familiar Afrosalteño, CEFAS, a la Fundación Wake Up, también muy importante, a la Sociedad de Amigos de la Mujer Antillana de Panamá, a EPICA también, que es muy importante, la organización de Sharon, que es la Escuela Itinerante para la Educación de los Pueblos Afrodescendientes, a la Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños, a la Sociedad de Amigos del Museo Afroantillano de Panamá y a la Universidad de Panamá a través de su Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades, a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que se conjugan para poder hacer este trabajo en conjunto y en colectivo. Agradecer a cada uno de ustedes su participación, su apoyo y por supuesto que nos vemos en Panamá en el 2023, del 3 al 7 estaremos por allá esperando que hagan su convocatoria y recordarles que el link de la convocatoria la van a poder encontrar en las páginas web del PUIC UNAM y las vamos a estar difundiendo también en nuestras redes sociales para que ustedes puedan darle clic y ahí van a ver todos los lineamientos para ser ponente, para ser asistente, para participar como organización afrocentroamericana, centroamericana, mexicana y de donde quieran visitarnos para que ustedes puedan ingresar a esta convocatoria y también para ser asistentes. Se entregarán constancias de participación y recuerden que va a ser un formato híbrido de manera virtual y de manera presencial, pero ojalá que podamos vernos en Panamá para darnos un fuerte abrazo y agradecer a todos ustedes. Bueno, pues nos despedimos con el siguiente video y nuevamente muchas gracias a todas y todos y que tengan feliz noche. Adelante con el video y chao. Feliz noche. Mala mezcla. Es la otra cuestión en cuanto a errores de audio. Ese no es el video. La Red de Estudios Afrocentroamericanos, REAC, es una organización sin fines de lucro que aspira a entretejer los saberes y conocimientos de la academia con las organizaciones y comunidades afrodescendientes de Centroamérica. Partimos de un enfoque interdisciplinario con el fin de visualizar la raíz africana. La REAC promueve este tejido para generar acciones que garanticen una sociedad sin racismo, a fin de que las poblaciones afrodescendientes tengan el pleno ejercicio de sus derechos. Se han creado escenarios de difusión como las Jornadas Internacionales de Estudios Afrocentroamericanos, plataforma en la que convergen academia y organizaciones afrodescendientes principalmente. Las jornadas han sido realizadas en colaboración con universidades, gobiernos municipales y desde el 2018 con las comunidades y organizaciones afrodescendientes. El primer encuentro se realizó en noviembre del 2015 en la sede de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Fue en agosto del 2017 que se llevaron a cabo las segundas jornadas. Esta vez fue la anfitriona la sede Pacífico de la Universidad de Costa Rica, a través de la Cátedra de Estudios de África y el Caribe. Las terceras jornadas se realizaron en Roatán, Honduras, en noviembre del 2019. La organización estuvo a cargo del colectivo Mujeres Artesanas de Roatán, MAR, y la Universidad Nacional Autónoma de México. Participaron más de 12 organizaciones afrocentroamericanas como ponentes, siendo los sujetos protagónicos del evento. Actualmente se organizan foros virtuales y los conocimientos de las y los académicos afrodescendientes se difunden en publicaciones científicas. Estamos enfocados a coadyuvar con las organizaciones y comunidades afrodescendientes de Centroamérica. En este sentido, la REAC están organizando las cuartas Jornadas Internacionales de Estudios Afrocentroamericanos. Nos vemos en Panamá.